Ahora veremos el arte en la Edad Media. Lo que hace que la Edad Media se llame la Edad Media es que es el tiempo que va de la antigüedad clásica al Renacimiento. Los que les pusieron el nombre no son las personas de la Edad Media, sino las personas del Renacimiento, que al tener un nombre para la antigüedad clásica, pero no tener un nombre para aquello que estaba en medio, decidieron que no había nada que pudiera ser digno de esa época, excepto decirle que era una Edad Media. Hay muchos periodos y vamos a dividir la Edad Media en las épocas del Paleocristiano, de la Alta Edad Media y de la Baja Edad Media. En esta línea del tiempo van a poder ver cómo funciona, qué pasó en cada época y van a poder ver algunos nombres y algunos eventos importantes que sucedieron en esa época. Muy importante para la época fue el estudio. Se generaron grandes escuelas y se llegaron a hacer las primeras universidades en donde se estudiaban el trivium y el quadrivium. El trivium era el estudio de la elocuencia, mientras que el quadrivium es el estudio de la matemática. El trivium, al ser el arte de la elocuencia, ayudaba con la gramática a enseñar a hablar, con la dialéctica a enseñar a buscar la verdad y con la retórica a agregarle belleza y florituras al discurso. Mientras que el quadrivium buscaba con la aritmética enseñar el número en sí mismo, con la geometría aplicar el número al espacio, con la astronomía aplicar el número a los cielos y con la música aplicar el número en el tiempo. Aunque en la pintura ya desde la Roma imperial se conocía cómo representar con volúmenes y con sombras, a los pintores medievales no les interesaba que las cosas parecieran a su referente real en el mundo. Al revés, ellos hacen abstracciones y tratan de quitarle cualquier elemento que haga que sea sensorial. Es importante que se reconozca lo que la figura es, como por ejemplo en el caso de la imagen que tenemos a la derecha, reconocer que es la Madre de Dios. Lo que no interesa es que la gente se enamore de ella, que la vea guapa, que le gusten los ojos, que le guste la forma de su boca o que le guste su cuerpo. Nada de lo sensorial les parece importante, lo que importa es el concepto, porque lo que importa es la idea, porque el mundo que se fijó en lo material había caído como se había colapsado el imperio en Roma. Lo importante era promover el espíritu y para eso tenían que alejarse de lo material y acercarse a lo espiritual. La figura de Cristo cambia mucho en estas épocas. Pasa de una cosa a otra y vamos a ver que al principio no se le representa a Jesús con una barba, ni a Dios tampoco. En esta imagen de Cristo legionario, que es una imagen bizantina, podemos ver a un Cristo sin barba que tiene una cruz cruzada como si fuera una lanza y un libro que mientras pisa a un león y a un basilisco, el león como representación de un animal fuerte y el basilisco como de un animal tóxico, entonces por encima de ese poder, fortaleza y de esa toxicidad, se levanta Dios con este libro que dice: yo soy el camino de la verdad y de la vida. Ergo sum via vita et veritat. Más adelante, Jesús va a ser representado con una toga de senador y va a estar sentado sobre el mundo completo. Gobierna por encima del mundo, a los lados tiene ángeles y la idea de él es que sentado en este trono está dictando sentencia y tiene el libro sagrado de la Biblia, y a este se le va a conocer como Cristo Pantocrator, el que está juzgando por encima de todos, ¿no? Pantos es todo y Kratos sería gobierno, el que gobierna sobre todo. Este Cristo gobernante es el que empieza a tener barba en señal de que es fuerte, en señal de que ya es maduro, de que tiene algunos ayeres y ya le viene la sabiduría por la edad. Más adelante vamos a ver que todas las imágenes se parecen mucho las unas a las otras porque se empieza a alejar la pintura del retrato. Todas las figuras van a tener ojos grandes, nariz recta, boca pequeña,
¿sí? Porque eso es lo que creen que conviene más a una mente cristiana. 2 ojos grandes para observar mucho, ¿sí? La rectitud en la nariz de ser una persona recta y una boca pequeña, porque si Dios nos dio 2 ojos y una boca es para que observemos más y hablemos menos. Eso era lo que estaban ellos pensando sería un buen cristiano. Hacia las representaciones de muchas personas, aquí pueden ver, por ejemplo, este es un mosaico de Justiniano, que tienen a todos los personajes muy parecidos, ¿sí? Destacan con algunos accidentes físicos el personaje central, que es Justiniano, pero la mayoría de los otros personajes parecen hermanos, tienen como la misma cara. Vean que los personajes flotan en el piso, no tocan, no cae el peso de su cuerpo. Lo que están retratando son almas. Y entonces no es importante que proyecten una sombra, no es importante que tengan un peso. Y francamente, si no tuvieran la cabeza y las manos, estos serían simplemente cortinas de tela cayendo. ¿Sí? Entonces el cuerpo desaparece para que se reconozca la anécdota. Es un emperador, es Justiniano. Aquí puse un acercamiento a los pies para que vean cómo no tocan el piso. Y si continuamos con la lógica del espacio, en la pintura medieval, así como los cuerpos tienen que no parecerse al cuerpo real, sino nada más representarlos a tal punto que nos den la idea de lo que representan, el espacio arquitectónico tiene que hacer lo mismo, tiene que estar roto en su lógica, no tiene que tener las medidas ni las proporciones que tienen en la realidad, pero tenemos que saber reconocer qué espacios son, ¿sí? Aunque no podamos con la imaginación adentrarnos a esos mundos y caminar adentro de esos espacios. Por ejemplo, aquí vemos a un personaje que es de la corte de Teodosia. Teodosia es la esposa de Justiniano. La emperatriz Teodosia está caminando por su palacio y ahí un muchachito está abriendo un cortinaje como para darle la entrada a otro espacio. Ustedes pueden ver que al mover la cortina se revela una fuente, ¿no? Que se ve en un espacio oscuro como muy fresca. Entendiendo la lógica del espacio, así como la estamos viendo en esta parte del mosaico, la fuente estaría atrás y ya está siendo revelada porque están quitando la cortina y entonces se revela lo que está atrás de esa cortina. Pero si lo vemos todo completo y se fijan ustedes en la parte más baja de la columna, ahora resulta que la fuente, en lugar de estar atrás, ahora está enfrente. De la representación espacial, que a veces nos mandan al fondo, a veces nos mandan para enfrente, a veces no guardan proporción las cosas, a veces las ventanas son chiquititas, a veces las puertas no caben ni el pie, no importa, se rompe el espacio porque lo importante es reconocer que estás en un espacio suntuoso, como una puerta con cortinajes y con fuentes, que representa un palacio, y no que de hecho te imagines en el espacio y se te antoje vivir como rey en un palacio. Entonces la idea es romper con todo aquello que me pueda llevar a la sensualidad de lo material y pierda yo mi espiritualidad. Eso en el caso de la pintura. En el caso de la arquitectura, a principios de la época medieval, se utilizaban todavía las catacumbas. Recordemos que en la antigua Roma, los primeros cristianos se reúnen abajo del suelo en catacumbas y ahí se celebran las primeras misas. Pero conforme va evolucionando la cristiandad, van pasando a ser edificios que puedan estar en la superficie y que puedan hacer un culto público, pero pasan de la planta basilical romana. Nota, la planta basilical es donde se hacían los edificios de justicia y de leyes. Entonces se toma un edificio de justicia romano y se cruza uno con otro para hacer una cruz. Y en esa cruz, si el alto es igual que el ancho, le llamamos una planta de cruz griega. Fueron las primeras plantas cristianas que ya tenían la forma de la cruz. Y posteriormente, la alta se va a alargar más para lograr hacer la planta de cruz latina, que es la que de ahí hasta el neoclásico, todas las iglesias van a conservar. Conforme la Edad Media pasa del paleocristiano a la alta Edad Media
Y finalmente a la Baja Edad Media, que es la más cercana al Renacimiento, la estructura de la iglesia se empieza a poner muy compleja y le empiezan a salir capillas a los lados y empiezan a jugar con las alturas, a que sean desmedidamente altas. Empieza la arquitectura gótica. A través del cambio de estructuras y de que las columnas que sujetan el techo en el interior empiecen a ser recargadas al exterior y que vayan apoyando el muro para que pueda hacer más alta la iglesia, pero el peso de esa altura no va a reventar los postes ni las paredes, sino esas a su vez van a estar agarradas por otras puentes o arbotantes que van a llevar a los contrafuertes y todo eso va a estar apoyando la estructura. El peso del material se pasa al exterior de la catedral, mientras que en el interior se liberan los espacios y los agujeros entre una columna y otra se rellenan con vitrales. Mucha luz, mucho color, mucho espacio. Esto va a dar una sensación de estar realmente en la casa de Dios, en donde gobierna la armonía y buscando en esa época los filósofos cuál será la materia de la cual está constituido Dios, ellos llegan a la conclusión de que debe ser una materia ligera, luminosa, o sea, la luz, y que cuando esta sustancia, luz, toca cualquier objeto, nos revela sus características. Entonces, iluminador, tanto en el sentido de que ilumina como luz, pero también que ilumina en darnos a entender cómo funcionan las cosas. Dios es la luz en esta época. Pueden ver, por ejemplo, en el Saint-Chapelle de París, que el espacio interno no tiene columnas. Lo que tiene son vitrales y un espacio muy agradable, muy suntuario. Pero por fuera, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la Catedral de San Graciano en Tours, pueden ver cómo está esta estructura exterior de arbotantes y contrafuertes que logran hacer parecer de una iglesia, de una catedral, una especie de cangrejo con brazos y un exoesqueleto, que es lo que contiene, lo que le da realmente el soporte estructural a toda esta iglesia. La Edad Media se pasa de un momento inicial, que es tras el colapso del Imperio Romano, que no hay recursos, a lograr encontrar la forma a través de los monasterios y a través de la producción y a través de las alianzas por religión, a poderse apoyar y entrar a una bonanza económico, político y de creación y producción de cosas que van a hacer florecer la Europa hacia el siguiente periodo que se llama el Renacimiento. Quisiera pedirles que revisen por favor los apuntes, es decir, que esta presentación la vean con cuidado, que lean las diapositivas para poder entender mejor este periodo. Gracias.